sociales de la última década, aunque en ciencia vuelve a ser la asignatura pendiente. Esto es La Dos Noticias. Comenzamos. Más dinero para pensiones, para becas, para empleo juvenil, para dependencia o para luchar contra la violencia de género. Los presupuestos que hoy ha presentado el Gobierno en el Parlamento dedican 6 de cada 10 euros a gasto social, pero sigue echándose en falta una inversión más potente en ciencia, tecnología e innovación. Máxime cuando sabemos, porque lo denuncian los científicos, que esas partidas dedicadas a la ciencia están además infladas año tras año y que nunca se ejecuta el presupuesto, sobre todo en lo que se refiere a créditos y préstamos para la investigación pública. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los primeros presupuestos de Pedro Sánchez han llegado hoy al Congreso para comenzar su trámite parlamentario. Se los ha entregado a la ministra de Hacienda, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y a sus señorías les toca ahora estudiárselos y presentar enmiendas. Podrán hacerlo hasta el 4 de febrero. El día 13 de febrero deben votarse las enmiendas a la totalidad y a mediados de marzo será la votación definitiva. El Gobierno ha vendido sus presupuestos como los más sociales de los últimos 10 años. Se apoya en que destinan más dinero a pensiones, a dependencia, empleo juvenil o lucha contra la pobreza infantil. Recupera el subsidio por desempleo a mayores de 52 años, elimina el copago farmacéutico, baja las tasas universitarias y sube la partida para becas. Unos presupuestos que abogan por la justicia social y llevan la recuperación económica a los colectivos más castigados durante la crisis. Montero habla de cuentas feministas porque incluyen los 220 millones de euros comprometidos en el Pacto contra la Violencia de Género. Y con PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía hablando de derogar la Ley de Memoria Histórica, el PSOE quiere hacer lo contrario a nivel nacional. Volver a financiarla, reabrir la oficina de víctimas, crear un plan de exhumaciones y una comisión de la verdad. Cultura, una de las grandes perjudicadas por los recortes, recibirá un 10% más de presupuesto. En cambio, el de Ciencias sube lo mismo que con el PP, un 5,7%, que es menos de lo que PSOE y Podemos habían pactado en octubre. En cuanto a la financiación autonómica, Cataluña y Andalucía son las que más dinero van a recibir. Especialmente Cataluña, un 18,5% más para cumplir lo que marca el Estatut. Sin el apoyo de los nacionalistas catalanes, los presupuestos no salen. Hoy por hoy, el PSOE no tiene asegurados más votos que los suyos propios. Si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos, votaría que no. Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. No tiene que dar el voto del PNV por hecho. Todo esto hay que pagarlo y el PP en el Senado tumbó la ampliación del déficit de 6.000 millones que permitía Bruselas. El Gobierno calcula que habrá más ingresos porque la economía siga creciendo y porque recaudará más impuestos. Sube el IRPF a las rentas más altas, endurece el de sociedades y crea algunos nuevos como el impuesto verde al diésel, el de transacciones financieras o la tasa Google. Buscan cómo los genes responden a una agresión para entender, entre otras cosas, cómo se comportan las células tumorales. Antonio Baonza es el profesor titular de esta investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, uno de tantos científicos que no pueden realizar sus proyectos en condiciones, especialmente desde los recortes de 2012. El informe de la Real Academia de Ciencias denuncia que la situación en España es muy precaria. Tenemos muy poco dinero. O sea, yo tengo ahora mismo dinero de la Fundación Ramón Areces que me está permitiendo mantener líneas de investigación abiertas, pero no recibo dinero del Ministerio. Para su investigación, Antonio Baonza cuenta con 3 estudiantes. En este tipo de laboratorios, los equipos son muy pequeños y no pueden competir con los de otros países que tienen más personal, la última tecnología y que multiplican hasta por 10 su presupuesto. España ocupa la posición 22 de 34 países en apoyo público a la ciencia, tecnología e innovación en la lista de la OCDE. Baonza dice que España está apostando por una ciencia low cost. Yo tengo colegas en muchos países que tienen sus laboratorios, les funciona muy bien, tienen buena financiación,
Y claro, es muy difícil para esta gente volver, porque cuando vuelvan, si vuelven a España, van a volver en peores condiciones que las que tienen allí. Se estima que unos 30.000 científicos españoles están repartidos por el mundo. En España, el Producto Interior Bruto dedicado a la investigación es de un 1,2%. La Unión Europea recomienda que se invierta más de un 3%. Finlandia aporta un 4% a la ciencia. Ninguno de los gobiernos en los que he vivido yo, digamos en la época de la democracia española, realmente se ha tomado la ciencia en serio. Es sorprendente, por ejemplo, que en nuestras políticas no haya llegado a calar el concepto de que la ciencia es uno de los motores principales de la economía. Los académicos piden que se revisen los presupuestos generales del Estado de acuerdo a las necesidades actuales de la ciencia y que haya una planificación política científica que dure varias legislaturas. Si no se adoptan soluciones, temen que se destruya todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. Dicen que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Llevan desde 2015 rescatando del mar a personas que intentan llegar a Europa huyendo de guerras, persecución o pobreza, y desde entonces han salvado las vidas de casi 60.000 personas. Hablamos de Open Arms, la ONG de Badalona. Su barco se ha convertido en el único español que rescata en el Mediterráneo, hasta ahora, porque Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente de Fomento, ha impedido al barco zarpar en una misión de rescate a Libia. Dicen que no tiene los certificados para trasladar a personas a bordo y que en otras operaciones se ha incumplido la normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano. Open Arms ha recurrido a esta decisión porque dice lesiona derechos constitucionales. Ha dado pasos positivos, pero solo para 2019. Hemos de obligar de los hombres. Aún así, En menos de 24 horas, la primera ministra británica se juega su credibilidad en la Cámara de los Comunes, que mañana debe votar el acuerdo con Bruselas sobre el Brexit. De momento todo apunta a que será rechazado, así que Theresa May está desplegando en esta recta final todas sus dotes de convicción. Para echarle un cable, la Unión Europea le ha enviado una carta aclaratoria referida a la frontera con Irlanda del Norte. En esta carta deja claro que no desea que entre en vigor la salvaguarda por la que, de no lograrse un acuerdo comercial bilateral con Europa, Irlanda del Norte tendría un estatus aduanero especial. Esa salvaguarda es el mayor escollo para que el Parlamento británico acepte el acuerdo de salida. Los años de plomo en Italia dejaron flecos sueltos. Uno de ellos, quizá el más mediático, es el de Cesare Battisti, un ex de un grupo terrorista de extrema izquierda ligado a las Brigadas Rojas que llevaba 37 años huido de la justicia italiana. Hoy ha vuelto a pisar Roma. E quindi grazie al mutato clima politico a livello mondiale, dopo 37 anni, finalmente finirà dove merita, un assassino, un delinquente. Cesare Battisti fue condenado a cadena perpetua en 1993 como culpable de 2 homicidios y cómplice en otros 2 a finales de los 70. Para entonces Battisti era escritor en Francia, donde se había acogido a la doctrina Mitterrand por la que el gobierno francés no extraditaba a activistas de extrema izquierda que hubieran renunciado a las armas. A principios de los 2000, cuando esa doctrina hacía aguas, Battisti escapó a América Latina, acabó en Brasil y allí el presidente Lula da Silva rechazó su extradición, a pesar de que la Corte Suprema brasileña la había autorizado y le concedió el estatus de refugiado político. Direi monstruo, verei terrorista, direi todo eso ahí. Pero yo no sé por qué, o sea, ese es un juego político. Siguiendo esta lógica, entendió que el auge de la extrema derecha en Brasil no le iba a favorecer. Huyó a Bolivia hace un mes y pidió asilo político, pero las autoridades bolivianas lo han detenido y lo han entregado a Italia.
Battisti se convirtió en arma política en los últimos meses. La presión de Italia sobre su extradición aumentó con la llegada de Salvini al gobierno y el presidente Bolsonaro en campaña electoral prometió su colaboración en el caso. La extradición de Battisti ha sido un guiño diplomático a Italia que de momento sirve para estrechar el lazo de la extrema derecha a ambos lados del charco. Al gobierno griego le quedan aún 10 meses antes de las elecciones generales, pero igual son menos, porque el primer ministro Alexis Tsipras se ha quedado compuesto y sin novio. Su socio, el Partido Nacionalista Griegos Independientes, le deja tirado. Y todo por un tema de denominaciones, la del país vecino, Arim, la antigua República Yugoslava de Macedonia, o mejor dicho, desde ahora, Macedonia del Norte. Μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και μάλιστα για όλες τις χρήσεις τόσο εκτός όσο και εντός της γειτονικής χώρας. Tsipras y el primer ministro macedonio pactaron ese nombre el pasado junio. Así ponían fin a una disputa que duraba 27 años. Atenas llevaba oponiéndose a que Macedonia se llamara así desde 1991, cuando nació como país. La razón, que ya había una Macedonia, una región dentro de Grecia. Por eso ni del norte ni del sur, dicen los nacionalistas griegos, que amenazan con una moción de censura a Tsipras y exigen un referéndum. Να τεθεί σε κρίση του ελληνικού λαού με διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθότι τίθεται σε κίνδυνο τόσο η ακεραιότητα της χώρας, όσο η εθνική ομοψυχία και ενότητα των Ελληνών πολιτών. Para llegar a la solución de Macedonia del Norte, unos y otros han hecho concesiones. Grecia ha aceptado que Macedonia entre en la OTAN. Y Macedonia ha renunciado a Alejandro Magno, héroe nacional que daba nombre al aeropuerto, calles o estatuas, y que los griegos dicen que es suyo. Vamos, un lío de símbolos que encima no convence a nadie. Para los griegos no hay más Macedonia que la suya, y los macedonios no quieren añadirle lo del norte. Δεν περίμενα την ελληνική στάση, Για μένα είναι απαράδεκτη. Jovan Kocek, od dedo, pradedo Makedonec, ostanova Makedonec, samo mrtov može da me odnesa. A ambos lados de la frontera anuncian protestas. Y eso que no se han enterado de que hay más Macedonias en disputa por el mundo. 5 pueblos de Estados Unidos y una región de Brasil también se llaman así. En Zimbabue se vive hoy el primero de 3 días de huelga en protesta por la subida de los combustibles que han duplicado su precio. Los paros comenzaban con enfrentamientos entre manifestantes y policía que ha utilizado gas lacrimógeno. Las colas para comprar combustible son de hasta una semana y son la gota que ha colmado el vaso. El país lleva semanas de protestas por una crisis de suministros y económica con la que el presidente Mnangagwa prometió acabar, pero que sigue empobreciendo a los zimbabueses. Mnangagwa, que ha comenzado hoy una gira europea que le llevará al Foro Económico Mundial Davos, fue elegido presidente hace poco más de un año en unas elecciones cuestionadas y después de que el anterior presidente, Robert Mugabe, se viese obligado a renunciar tras 37 años en el poder. Jusa empezó a criar renos antes de saber cómo caminar. Es uno de los 9.000 samis o integrantes del pueblo lapón que quedan en Finlandia. Su cultura va pasando de generación en generación y su vida se basa en 2 prácticas, la pesca y la cría de renos. Ahora amenazadas por la construcción de la línea ferroviaria del Ártico que atravesará todo su territorio hasta Noruega. Halkaisee junarata, aidattiin se tai ei. Onhan se aika hirveä ajatus, että henkilökohtainen maailmanloppu saattaisi tulla siitä. Una idea terrible para los sami, pero estratégica para el gobierno noruego y sobre todo para el finlandés, que invertirá casi 3.000 millones de euros en conectar las costas de ambos países. Algunos políticos finlandeses temen que esta construcción favorezca la explotación de las reservas de gas y petróleo del Ártico. Se tulee halkomaan kaikkien 3 saamen kieliryhmän ydinalueet etelästä pohjoiseen. A pesar de que el pueblo indígena del Ártico se extiende por 4 países, Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia, se dividen en distintos pueblos de samis, sujetos a las normas de cada país. En Finlandia gozan de un autogobierno desde el 95, pero no se les ha tenido en cuenta a la hora de atravesar 500 kilómetros de su territorio. Sivuutetaan ja sanotaan, että
näitä kysymyksiä katsotaan sitten. Sekä Suomen että Norjan hallitukset ovat hyvin sitoutuneita siihen, että alkuperäiskansan merkitys kunnioitetaan ja säilytetään. Ja se on yksi keskeinen asia, joka on otettava huomioon siinä kohtaan. Las vías ferroviarias en estos países matan cientos de renos al año por falta de barreras protectoras. Los samis finlandeses llevan protestando desde hace un año no para evitar el desarrollo, sino para asegurar que no sea a cualquier precio. El leopardo amur es una de las especies de grandes felinos más raras y amenazadas del planeta. Hace medio siglo quedaban unos 30 ejemplares, pero hay buenas noticias para estos animales que viven en el extremo oriental de Rusia. Hace 10 años las autoridades rusas crearon al sur de Vladivostok un parque protegido con miles de hectáreas para que los leopardos amur pudieran vivir seguros, libres de amenazas. La medida ha sido un éxito y la población de leopardos se ha triplicado. Ya hay más de un centenar de ejemplares como estos. Han sido grabados con las 400 cámaras ocultas repartidas por el parque del que han hecho su territorio, porque son animales muy esquivos y es difícil contemplarlos en libertad. Comer perros no es ilegal en Camboya, pero sí robarlos en las calles y que vayan directos al plato sin pasar por ningún control de higiene. A diferencia de otros países de Asia, como Vietnam o Corea, la mayoría de los perros que se comen en Camboya son mascotas vendidas o secuestradas. Muchos de estos perros portan enfermedades como la rabia y otros parásitos que pueden ser peligrosos para la salud humana. យើងកាន់សាសនាពុទ្ធយើងវាមានជំនឿទៅថាបុណ្យបាបអញ្ចឹងហើយគេថាសត្វហ្នឹងលក់ទៅរស់ស៊ីវាដាក់វាអីអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំលក់រយៈពេលដូចយ៉ាងច្រើនដែរហើយណាមួយគេមកឲ្យខ្ញុំលក់ម្ហូបហ្នឹងជួយគីឡូវាអាចធូរកាត់បន្ថយនៅ Son muchos camboyanos los que empiezan a tomar conciencia. Además, el activismo crece a la par que las denuncias de robos y maltrato que sufren los perros antes de ser servidos a la plancha o al curry. We see a big black tank where the water hasn't been changed. There is no outlet. It hasn't been changed in a long time. Everything is really dirty. We see like the fur everywhere from many generations of dogs that have been slaughtered there. Cada vez hay más organizaciones en Camboya que trabajan para regular la industria de la carne de perro y mejorar sus condiciones de vida. Algunos centros dan acogida y atención gratuita a los callejeros y a otros rescatados de los fogones. Eat or not, I mean, it's horrifying because we have, as humanity, we have developed a very good, close rapport to the dogs as our family, our friends. A pesar de la concienciación, el futuro sigue siendo incierto para muchos perros del continente asiático, donde millones son sacrificados cada año por su carne. Se acercan los premios Goya y desde las dos noticias queremos fijarnos en esas candidaturas que no siempre tienen la atención que se merecen. Fieles a la necesidad de retratar nuestra realidad, los cortometrajes documentales nos acercan a esas pequeñas historias que nos descubren realidades cercanas a las que a veces no prestamos atención, como estos cortos que vamos a ver, nominados, que hablan sobre nuestros mayores. Sí.
Luis es un anciano que comienza una búsqueda, la del árbol bajo el que ser enterrados él y su mujer cuando mueran. Involucra a toda la familia en un bosque en el que hace 30 años plantó 400 pinos. Una tierna y conmovedora historia real que Marisa Lafuente, su hija y Néstor del Castillo retratan en El Tesoro, corto documental candidato a un Goya. Mi padre, claro, en esa época tenía 90 años y bueno, sabía que ya estaba muy viejo y que las cosas pues, se iban a poner peor a corto plazo, ¿no? Este es el árbol que me gusta, este pino. El Tesoro nos habla de la muerte sin atisbo de tristeza y desde la aceptación de 3 generaciones de una familia. Imaginábamos una forma más poética. Él llegó y dijo, sí, en el medio, que esté tranquilo, un sitio soleado, que dé el sol, al lado de esta columna eléctrica para que sepan mis hijos dónde está, y luego ya empezó a dar instrucciones a Ángel sobre cómo tenía que ser la manera de poner las cenizas, ¿no? Wan Xia también nos habla de vejez y muerte. La historia de este corto documental sucede en un club de ancianos chinos de Usera en el que van a celebrar el Año Nuevo chino. Silvia Rey se coló en los preparativos. Esta es una comunidad que no se ha terminado de integrar culturalmente con nosotros, esta primera generación, quizás porque siempre tuvo la idea de volver a China. Y bueno, pues ellos sintieron la necesidad de crear este espacio en el que continuaban estando en la China que dejaron, ¿no? Los protagonistas son 2 hermanos, uno vivo y otro muerto. Silvia Rey rompe las fronteras del documental y experimenta con otros géneros. Había esas goteras y siempre esos cubos todo el rato. Y claro, yo, bueno, cuando vi eso y jugué con la idea, bueno, se ha muerto un señor y está ocurriendo esto, y de repente apareció una silla, bueno, es que parece que hay un fantasma aquí. Wan Xia juega con la apropiación cultural de unos y de otros, un corto documental que también compite por un Goya. Es una pequeña muestra de la obra de un viejo rockero. Tocar no tocó nada, ¿eh? Nunca fui quien a tocar nada. Tuve toda la vida de pipas. Dicen, ¿tú qué instrumento tocas? Digo, yo todos, tío, soy el que descarga la furgoneta. Un pipas en el argot de los grupos musicales, a los que además de ayudar a montar el escenario ha ido retratando con su cámara de fotos. De algunas bandas solo quedan estas instantáneas tomadas por roces. Entonces minero, después prejubilado de UNOSA y siempre apasionado de los conciertos de rock. Yo empecé en los 80 de pipas con los Stukas. Estuve un mogollón de años. Tuve más de 10 años trabajando en el de rap. Estuve 8 años de pipas con Avalanche. Y empecé a hacer fotos en plan de cachondeo para nosotros. Y cuando última hora digo, ya soy viejo para andar con cajones, voy a dedicarme a otra cosa. Y ahora no, ahora solo me dedico a ir a conciertos, sacar fotos. Y a mantener la red de amistades que le ha permitido a menudo ser el único fotógrafo en un concierto, acudir a eventos musicales en España y en el extranjero, una vez al año seguro, a Liverpool, y promocionar siempre a los músicos asturianos. Muchos de estos grupos que hay por aquí toquen por amor al arte, porque para ellos es una miseria que no ellos dan ni para la gasolina del coche. Dice que solo en 2018 hizo 33.000 fotos, pero en 4 décadas de conciertos, este jubilado tiene y mantiene activa una mina de imágenes solo por amor al arte, a la fotografía y a la música. Pues es uno de los dramaturgos españoles más prolífico y premiado y, bueno, rara es la temporada en la que no hay una o varias de sus obras en cartel. Ahora estrena Intensamente Azules en el Teatro de la Abadía de Madrid. Juan Mayorga, bienvenido a las 2 Noticias. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues realmente Intensamente Azules nace de una anécdota y ahí tu mente empieza a crear, hasta aventurarte, a mirar el mundo con otros ojos. Cuéntanos qué te pasó con las gafas. Pues ocurrió que iniciando un viaje familiar en Semana Santa, se me rompieron estas gafas y me puse estas, porque son unas gafas de natación, pero graduadas.
El caso es que cuando fui a la óptica pensé que podría solucionar eso en unas horas y me dijeron que hasta después de Domingo de Resurrección podía olvidarme de usar otras gafas que estas, y así estuve una semana caminando y ahí surgió la idea de Intensamente Azules. Vamos, te fuiste al supermercado a comprar, supongo que tus hijos escandalizados. Bueno, ¿no? mis hijos se asombraron un poco y sobre todo cuando entré en el supermercado a comprar leche, la cajera me miró como dispuesta a entregármelo todo, ¿no? Y luego unos policías municipales me preguntaron si me pasaba algo. Es algo que sucedió, no solo había gente que se sentía amenazada por unas ingenuas gafas y otros en cambio pensaban que necesitabas ayuda, que algo te ocurría, ¿no? Y querían ayudarte y estos eran los más peligrosos. Y de ahí, Intensamente Azules, que tiene parte de autobiográfico, pero también de biográfico, pero también tratas temas actuales como las tensiones territoriales de nuestro país, ¿no? Bueno, sobre lo que escribí es sobre cuanto venía a mi cabeza en aquellos momentos, y es cierto que el personaje tiene algo que ver conmigo, pero luego lo ha hecho suyo un enorme actor, César Sarachu, que además tiene más simpatía, más ternura y más salero que yo, y le ha dado una gracia que yo creo que es compartida por los espectadores. No es la primera vez que trabajas con él, también lo hiciste en Reykjavik, pero no sé si pensaste desde el primer momento en él, porque hay hasta una docena de personajes, una monja, el rey de España, la presidenta de una comunidad de vecinos. ¿Siempre pensaste en él? Yo creo que César Sarachu es un actor prodigioso. Quien lo vio en Reykjavik, en que también interpretaba muchos personajes, lo recordará. Y desde luego pocos tienen la capacidad que él tiene para en un solo gesto convertirse primero en el héroe, luego en la esposa del héroe, luego en los 3 hijos del héroe e incluso hasta en el rey de España, en el guardaespaldas del rey de España y en una funcionaria que se encarga de dar o de negar los pasaportes. Es un fenómeno y yo creo que el teatro es el arte del actor y desde luego en el centro de Intensamente Azules está ese enorme actor que es César Sarachu. Además supongo que no es fácil porque tiene Intensamente Azules parte de reflexión, pero luego también tiene parte de teatro, llamémoslo teatro extravagante, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha extravagancia, pero es una extravagancia verosímil, ¿no? Ocurren cosas muy locas, pero que no son imposibles. Y en todo caso lo que buscamos es que la invitación que hacemos al espectador es queremos que el espectador salga del teatro envidioso de libertad, envidioso de imaginación, envidioso de alegría, como las tiene este personaje. Hasta el 10 de febrero está, ¿no? Estamos hasta el 10 de febrero en la Abadía y luego comenzamos a movernos por todas partes. Ojalá la gente quiera acompañarnos. Yo creo que el trabajo de César lo merece. En una palabra, en una frase, coméntanos cómo va a ser tu nueva etapa en la Real Academia Española. Yo creo que va a ser un momento placentero para mí porque voy a encontrarme con gente con la que comparto la pasión por la lengua, pero no el conocimiento de ella. Yo creo que voy a aprender mucho y espero estar a la altura de la enorme responsabilidad que es ingresar en esa casa. Pues seguro que sí, esperamos verte por aquí pronto. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues nos despedimos ya y lo hacemos con una banda joven que en pocos años se ha convertido en referente del indie rock nacional. Rufus T. Firefly, un grupo que lleva una década probando con el rock, la psicodelia y los sonidos más experimentales y que se ha ganado el respeto en el panorama independiente español. Rufus T. Firefly, que toma el nombre del personaje de los hermanos Marx en Sopa de Ganso, ha publicado su último trabajo, Loto, y está de gira presentándolo por toda España, junto al anterior, Magnolia, porque dicen que son complementarios. El viernes comenzaron gira en Segovia y ya no paran hasta llegar en abril a Madrid y Barcelona. Con los ritmos psicodélicos de Rufus os dejamos, leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós.